Vamos a seguir con el estudio de Génesis. Vamos por Génesis 29. Génesis capítulo 29. Vimos cómo Jacob tuvo que huir de su casa por causa de su hermano Esaú, que lo estaba persiguiendo y quería darle muerte. Y vimos también en el capítulo anterior cómo Isaac reafirma la bendición sobre Jacob. Dice que después Jacob se fue emprendió su camino y se fue a la tierra de su familia, de su tío Labán. Y en un pozo que había en el campo había 3 rebaños de ovejas, porque de ese pozo daban de beber a los rebaños, y había una piedra sobre la boca del pozo. Cuando eran reunidos allí los rebaños, los pastores que removían la piedra y daban de beber a los rebaños, y luego volvían a colocar la piedra en su lugar sobre el pozo. Entonces Jacob le dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos le respondieron: somos de Harán. Y él les pregunta: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor, que es su tío? Y ellos le respondieron: sí, lo conocemos. Él les dijo: está bien. Y ellos respondieron: está bien, y he aquí su hija Raquel viene con el rebaño. Raquel dice la palabra que puede significar oveja o mujer hermosa y dispuesta, algo así más o menos en hebreo. Puede tener cualquiera de los dos significados. Y él dijo: he aquí todavía es temprano, todavía no es tiempo de reunir el rebaño. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. He aquí que todavía es temprano, todavía no es tiempo de reunir todo el rebaño. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Esto lo podemos ver también desde el sentido de vista la aplicación espiritual, porque el pueblo de Dios es el visto como un rebaño, ¿verdad? Del cual nuestro Señor Jesucristo es el pastor. Y el tiempo de reunir todas las ovejas es al momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice que sus ovejas, dice Cristo, reconocen su voz. Cuando Él las llama, vienen a Él, ¿verdad? Van a Él. Ese momento todavía no ha llegado porque no ha venido nuestro Señor Jesucristo por segunda vez en poder y en gloria como ha de venir. Cuando Él venga, reunirá a todo su rebaño. Entonces, mientras no sea ese momento de reunir todo el rebaño, ¿qué hay que hacer? Lo que dice aquí: dar de beber a las ovejas y apacentarlas. Esa es la labor de los pastores, de las personas que instruyen al pueblo de Dios. Mientras todavía no estemos reunidos con nuestro Señor Jesucristo, tienen que dar de beber a las ovejas y apacentarlas, o sea, guiarlas espiritualmente, darle alimento espiritual, alimento de la palabra. Esa es la función de los pastores principalmente, de cualquier denominación. No estamos hablando de una denominación específica, pero esa es la función que tienen que cumplir. Así como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú lo sabes. Le dijo: apacienta mis ovejas. Esa es la función que tienen los pastores que cumplir mientras se cumple el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los pastores que estaban ahí siguiendo con el texto bíblico le respondieron a Jacob: no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y sea removida la piedra de encima de la boca del pozo para que demos de beber a las ovejas. Estando él aún hablando con ellos, llegó Raquel con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que al ver Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra que estaba sobre la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y alzando su voz lloró. Jacob dijo a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las noticias a su padre. En cuanto Labán oyó las noticias sobre Jacob, que era su sobrino, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente eres hueso mío y carne mía. Y permaneció con él durante un mes entero. Ya Jacob, cumplió el mandato de su padre, de su madre, y llegó a la casa de su parentela, a la casa de su tío
donde iba con el propósito de buscar esposa, y aparte de Esaú. El verso 15 nos dice que dijo Labán a Jacob: ¿acaso por ser mi sobrino tú me has de servir en balde? Dime cuál será tu salario. Ya Jacob tenía un mes ahí en la casa de su tío Labán, y estaba trabajando para él, y él le dice: bueno, no vas a trabajar gratis, dime cuál va a ser tu salario, cuánto vas a cobrar por tu trabajo. Y Labán, dice la palabra, tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea. Lea significa lánguida, falta de fuerza. Y el nombre de la menor, Raquel, que es la que había visto ya Jacob en el pozo. Dice que los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. Jacob ya se había enamorado de Raquel y le dice: yo trabajaré para ti 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le dice: mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Y trabajó Jacob por Raquel 7 años, los cuales le parecieron como unos pocos días porque la amaba. Entonces, bueno, Jacob no cobró ningún precio, no cobró por su trabajo nada monetario, sino desposarse con Raquel. Entonces Jacob le dijo a Labán, después que había trabajado para él ya 7 años, le dice: entrégame a mi mujer para que conviva con ella, porque mi plazo se ha cumplido. Entonces Labán reunió a todos los hombres de aquel lugar e hizo un banquete, celebró la boda, pues. Y dice que sucedió en la noche que tomó Labán a su hija Lea y se la trajo, y él, Jacob, se unió con ella. Labán dio a su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Y al llegar la mañana, he aquí que era Lea. Entonces Jacob le dice a Labán: ¿por qué me has hecho esto? No he trabajado para ti por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? O sea, aquí se da esta situación de que Jacob fue engañado porque las mujeres de esa cultura, no sé si todavía se hará así, creo que en algunas partes todavía, sabemos que se tapaban con velos y esas cosas, y en la noche de bodas eran tapadas con una sábana, se tapaban completamente el cuerpo y dejaban como una especie de hueco ahí para tener relaciones sexuales nada más, pues. Y entonces Jacob ni cuenta se dio en ese momento, y aparte que bueno, que habían estado en la noche celebrando y seguramente tomando vino y todo esto, y no se dio ni siquiera por enterado de que se había desposado era con Lea y no con Raquel. Se da cuenta es en la mañana, al día siguiente. Se le dice: ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la hija menor antes que la mayor. Aquí vemos que Labán también incumplió pues su palabra, porque le había dicho que le iba a dar a su hija Raquel, y cambia el trato y le da primeramente a Lea, porque Lea era la mayor. Y bueno, muchos comentaristas dicen también que le tocó a Jacob un poquito de lo que él había hecho también, porque recordamos que Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú para robarse la bendición. Y entonces, bueno, aquí dicen que le tocó algo de eso, pues que también fue engañado, similar así como él había engañado a su padre. Entonces le dice: cumple la semana de esta, o sea, los 7 años, y después se te dará también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Entonces Jacob siguió trabajando para su suegro Labán durante 7 años más, ya casado con Lea, esperando por fin tener a Raquel como mujer. Entonces después de ya pasado ya 14 años que recibe a Raquel por mujer. Entonces realmente no trabajó, esperó por Lea y esperó por Raquel y trabajó por ella 14 años, porque los primeros 7 era por ella, pero fue engañado y trabajó 7 años más. Trabajó 14 años por tener a Raquel como esposa. Dice que Labán, el padre de Raquel, le dio a Bila, a su hija Raquel, como sierva. Y Jacob se unió también a Raquel. Y Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y siguió trabajando para Labán otros 7 años más. Entonces aquí viene la parte bonita de este capítulo. Dice que vio el Señor que Lea era menospreciada y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Ya nosotros vimos capítulos anteriores
como conversábamos, pues, de que Dios no ve lo que vemos nosotros, lo que ven nuestros ojos. Dios ve más allá, Dios ve el corazón de la persona. Y aparte que Dios se agrada de los humildes, y aparte que no le gusta al Señor que nosotros menospreciemos a los demás por su condición física o por cómo lo veamos. Dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Incluso nos insta a nosotros a no ser acepción de personas tampoco. Decía, creo que es Pablo, que dice por allí que si están todos reunidos dirigiéndose hacia los dirigentes de la iglesia, y llega alguien con bonito vestido y lo sientan alante de la congregación y le dice siéntate aquí, y después llega otro andrajoso y le dice no, ponte tú de último. Entonces eso es desagradable ante los ojos de Dios. Gordo, deja ver a tu hermano. Desagradable ante los ojos de Dios, y quiere decir que están haciendo acepción de personas, y eso no le agrada al Señor. Aquí Jacob estaba haciendo esto con su esposa Lea. Como era menos atractiva, la menospreciaba, pues, y él amaba era a Raquel. Y Dios, al ver el sufrimiento de Lea, resulta que a Lea permite que conceda hijos, pero Raquel hasta ese momento es estéril, no puede concebir. Entonces Lea, que era la menospreciada, fue la que recibió la bendición de tener hijos. Y en aquel tiempo, una mujer que no tuviese hijos era, bueno, yo ya les expliqué eso, que era menospreciada, era tenía incluso como muchas veces como que tenía o ella pecados, o había heredado pecados de sus padres, y era una maldición que llevaba sobre ella. Así era visto por la sociedad, no es que la Biblia diga que era así exactamente, no, pero la sociedad de aquel tiempo juzgaba a las mujeres que no tenían hijos de esa manera. Entonces Lea concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, pues dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me amará mi marido. Rubén, si no me equivoco, es algo parecido a Dios me dio un varón, algo así. Entonces, cuando ella tiene este primer hijo, su anhelo o lo hace pensando que ahora ciertamente Jacob la va a amar a ella, porque ella se sentía menospreciada. Entonces, resulta que tiene otra vez otro hijo y dice, porque el Señor ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón, que significa el Señor me ha oído. Entonces, vemos que con el primer hijo, igual Jacob seguía menospreciándola. Entonces tuvo otro hijo. Incluso después tuvo el tercer hijo, y se concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, porque le he dado 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví, que significa atadura. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Judá significa alabanza. Entonces, hasta aquí llega este capítulo. Vemos como esta mujer, que era era menospreciada, la que era menos atractiva físicamente, fue la que obtuvo la bendición por parte de Dios, y la que fue agradable a la vista de Dios, porque era una mujer humilde, porque era una mujer que estaba dedicada a su esposo, y era una mujer temerosa de Dios. Y aparte, bueno, estaba siendo menospreciada sin ninguna causa justa. Y no solamente esto, sino que